¿Qué pasa, muchachos? Buenas, ¿qué hay? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Andan bien? ¿Sin problemas? ¿Despreocupados o preocupados? Ya veremos. Bueno, este tema estará interesante. Acompáñenme a verlo. ¿Qué tranza? Yo soy el Givas. Vamos a empezar a darle con esta rebambaramba que se viene bueno, se viene interesante. Así que vámonos recio, ¿no? Así que sin más preámbulo, vamos dándole aquí, don Givas. Comencemos. Échele, don Raúl. Hola, yo soy Raúl y en este día les vamos a presentar el tema de diagramas de fase. Cabe recalcar que es en la materia de ingeniería de los materiales. ¿Pero qué son los diagramas de fase? Bien fácil. Los diagramas de fase son representaciones gráficas que muestran las diferentes fases que pueden tener el sistema o el material de fusión de variables como la temperatura y la presión, así como la posición química de materiales en cuestión. Es fácil, sencillo, que cualquiera puede leer. Esto no tiene chiste. De los diagramas de fase. O como diría yo, ¿cómo se leen estas cosas? ¿Cómo chuchas sabemos qué es uno, qué es otro? Para empezar tenemos que comprender lo básico. Lo básico es que esta se distingue por la temperatura y la presión y su misma composición química o su propia composición. Depende de la posición gráfica y de qué material sea, ya que sabiendo esto sabemos mucho sobre ello. Y ahora vámonos, por ejemplo, al lado de cómo se leen estas cosas. Esto es fácil, se basa en un plano cartesiano, en el eje que se supone que es X. En ese es temperatura, o como todos lo denotaríamos como una T, pero lo dejamos como temperatura. ¿Por qué? Porque pues esto es básico y no ocupamos tanto business. Y por ejemplo, la otra que es Y, que es el eje Y, aquí se va a denotar como presión. Aquí se va a ver la presión a la que está, que en este caso se van a denotar en muchos casos en libros o en tablas termodinámicas como KPA. Así de fácil, así de sencillo y rápido. No tiene mucho chiste, pero bueno, es algo fácil que cualquiera puede verificar. Ejemplo de los diagramas de fase. Estos diagramas están divididos por tres fases. La primera fase es la fase sólida, en donde cualquier punto de cruce o variación entre temperatura y presión que esté dentro de esta área que les estoy sombreando significa que nuestra sustancia o material se encuentra en estado sólido. La segunda fase es la fase gaseosa, que esta igualmente sus variaciones entre presión y temperatura que se encuentren dentro de esta área que igualmente les sombreo significa que nuestra sustancia o material está o se encuentra en estado gaseoso. Y por último, la fase líquida, la cual igualmente la variación entre la presión y temperatura que haya en nuestra sustancia o material que gráficamente se encuentre en esta área significa que nuestra sustancia o material se encuentra en estado líquido. Pero ¿qué pasa si la variación que hay entre temperatura y presión crean un punto de choque aquí, en donde les estoy señalando? Se encuentra dentro de la fase líquida. Ya sea que tengamos nuestro material o sustancia a cierto nivel de presión y le aumentemos su temperatura, llegará a este punto. O igualmente, si tenemos este material o sustancia a cierta temperatura, pero aumentamos su presión, podemos ver en este diagrama cómo cambia de fase de estado sólido a líquido o de fase gaseoso a líquido, independientemente de cómo sea el proceso. Pues bien, otro punto que es importante de estos diagramas es el punto donde cruzan las tres líneas de color azul, verde y rojo. A este punto de cruce entre las tres líneas se le conoce como punto triple, y en este punto de donde varía la presión y la temperatura de nuestra sustancia o material, su estado se encuentra balanceado, siendo que está en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Está en los tres, es un equilibrio, y eso significa el punto triple. Otro punto que es importante mencionar es el punto crítico.
el cual son los niveles máximos de presión y de temperatura a los que se puede someter nuestra sustancia o material. Igualmente se pueden seguir aumentando estos valores, dando como resultado 3 posibles reacciones sobre nuestro material. Al aumentar los niveles de temperatura y de presión después del punto crítico de nuestro material o temperatura, da como resultado el recuadro que está arriba a la derecha, que se llama fluido supercrítico. Y en esta área nuestra sustancia o material puede tener propiedades tanto de líquido como de vapor, mientras que elevar la presión por encima del punto crítico de la sustancia crea como resultado el líquido comprensible, el cual es un líquido que no puede llegar a volver a tener propiedades de un gas. Mientras que, por el contrario, si se aumenta la temperatura por encima del punto crítico, dará como resultado un vapor sobrecalentado, que solamente va a ser un vapor que no va a tener propiedades de un líquido. Como pequeña conclusión sobre los diagramas de fase, debo mencionar que cada sustancia cuenta con un diagrama de fase distinto, por lo que toda la variación entre temperatura y presión será distinta dependiendo de la sustancia con la que se esté tratando. Así como el diagrama va a estar dividido por 3 fases, la fase sólida, líquida y gaseosa, donde la variación entre temperatura y presión nos graficará sobre el diagrama el estado en el que se encuentra nuestra sustancia, asimismo mostrándonos el cambio entre estados que hubo en ese tiempo. Así que, Giovanni, sigues. A todo esto, ¿dónde se utilizan los diagramas de fase? Los diagramas de fase los puedes encontrar en muchos lados, pero como todos sabemos, esta es una forma más fácil de poder identificar de un sólido, líquido, gas o un cambio en la misma materia, pero que sea físico, que uno pueda distinguirlo con su propio ojito. Y en este caso, ¿cómo es? En este caso, fácil y sencillo. Lo único que tienes que saber es que aquí, por ejemplo, el más común por toda la raza es el del hielo, que es a 50 kPa, temperatura de 10 grados Celsius, que corresponde a la región de hielo. Y esto se identifica por lo mismo que ya les había dicho anteriormente, que era la presión y temperatura. Y ya saben lo que dicen. Ay, si la ven, nos la saludan. Chao, chao, carnalito. Cuídate, pórtate bien y hazle caso a tu jefa por lo que más quieras.